Estábamos estudiando la teoría del conocimiento de Santo Tomás, la Suma. Son tratados muy ricos que se basan, como ya dijimos, sobre Aristóteles y también en parte sobre San Agustín. Ya habíamos visto las potencias sensitivas, sentidos externos, sentidos internos, la comparación con los animales. Tenemos que estudiar especialmente la teoría de la inteligencia, que ya hemos visto en parte en el de ánima, en la cuestión 79. En primer lugar, si el entendimiento es una potencia del alma. Aquí la palabra potencia está tomada en el sentido estricto aristotélico, es decir, potencia pasiva, aunque veremos también que hay otra potencia intelectiva que es potencia activa. El entendimiento posible está en potencia pasiva y el entendimiento agente está en potencia activa. El filósofo establece el principio intelectivo como potencia del alma. El entendimiento es una potencia del alma y no su misma esencia. Recordemos que el alma es acto porque es forma del cuerpo. Ahora, ese acto no es un acto completo, es parte de la esencia humana que no realiza totalmente el ser y por lo tanto respecto del ser está en potencia. Por eso mismo el alma tiene potencias y sobre todo tiene la potencia intelectiva, con la cual principalmente puede ser perfeccionada en el orden del ser por medio de los actos cognoscitivos, que no son otra cosa que la presencia de las especies, de las cosas conocidas que se alcanzan a través de las especies. El entendimiento es una potencia del alma y no su misma esencia. El hombre no es el entendimiento, aunque a veces aparece, por ejemplo en Aristóteles, en el libro 10 de la Ética, esta expresión que el hombre es entendimiento. Sin embargo, estrictamente hablando, la esencia del hombre no es el entendimiento. Pues la esencia del ser que obra es principio inmediato de la operación, solamente cuando su misma operación es su mismo ser, ya que la proporción que hay entre potencia y operación es idéntica a la existente entre esencia y ser. Aquí justamente Santo Tomás hace referencia a la raíz de la potencialidad en la esencia humana y más aún en cualquier esencia creada, que es que no coincide con el ser, o sea, no realiza totalmente el ser. La esencia es una realización parcial, un modo de realización del ser, pero no lo realiza totalmente. Por eso mismo el entendimiento es una potencia del alma. Quiere decir que como el alma no está totalmente en acto, aunque es acto respecto del cuerpo, por eso mismo está en potencia respecto de algo del ser que alcanza por medio de los actos intelectivos. La distinción metafísica entre ser y esencia se proyecta aquí a la distinción entre la potencia y la operación. Ahora, por el hecho de que la potencia se perfecciona por algo distinto de ella, que es la operación, que se cumple cuando se alcanza la realidad inteligible, por eso la esencia creada nunca está totalmente en acto,
Ni siquiera en los ángeles, en las sustancias separadas, la esencia humana está totalmente en acto, porque siempre puede entender lo que no entiende, o sea, principalmente el ser divino. Solamente Dios entiende el ser divino, su entendimiento está totalmente en acto respecto del ser divino. En cambio, el entendimiento creado del hombre o de las sustancias separadas no está totalmente en acto respecto al ser divino desde el punto de vista natural. Desde el punto de vista sobrenatural, la visión beatífica sí pone en acto totalmente el entendimiento humano, aunque aún así permanece la distinción entre criatura y creador, porque la esencia del hombre no es la esencia de Dios. Aunque el entendimiento está actualizado directamente por el acto divino, sin embargo, como pertenece a una esencia que no es totalmente el acto divino, porque sigue siendo creada, por eso el entendimiento lo entiende totalmente a Dios, aunque lo entiende. En el orden natural no lo entiende. O sea, en el orden natural nunca la inteligencia creada está totalmente actualizada por el ser, porque el ser en su plenitud es siempre el ser divino. Algo sí está actualizada, porque la esencia siempre es un modo de ser, justamente. Y el ser es siempre la raíz de todas las perfecciones. En primer lugar, la raíz del acto intelectual, especialmente el ser cuando se manifiesta como entendimiento agente. Continúa aquí el texto: pero solo en Dios entender es lo mismo que ser. Por eso en Dios el entendimiento es su esencia. En las demás criaturas intelectuales el entendimiento es una potencia del que entiende. El entendimiento es una potencia del que entiende. Entonces aquí la palabra potencia significa una capacidad receptiva del alma respecto del acto. El alma en este aspecto es imperfecta respecto del acto. El artículo segundo justamente explica que el entendimiento es potencia pasiva. Lo dice el filósofo en el De Anima: entender es un cierto padecer. Evidentemente se trata aquí del aspecto simbólico de la metafísica y de esta parte que es la gnoseología. Es un padecer en sentido metafórico, pues no es recibir un cuerpo, una cualidad física. Se dice padecer en un triple sentido. Uno, en sentido muy propio, esto es cuando un sujeto es privado de algo que le compete por naturaleza o por tendencia. Ejemplo: cuando el agua pierde su frialdad por el calor. Cuando un hombre enferma o se entristece. 2. Otro sentido de padecer, en sentido menos propio, cuando al sujeto se le quita algo, tanto si le es como si no le es debido. Ejemplo: se dice que padece no solo el que enferma, sino también el que sana. No solo el que se entristece, sino también el que se alegra o el que experimenta una alteración o cualquier tipo de movimiento. 3. En sentido más general, por padecer se entiende el simple hecho de que un ser en potencia para algo adquiera aquello para lo que estaba en potencia, sin perder nada propio. En este sentido, todo ser que pasa de la potencia al acto puede ser llamado paciente,
incluso cuando alcanza una perfección. En este sentido es pasivo nuestro entendimiento. O sea, aquí no se le quita nada al entendimiento, sino que justamente se le agrega, se perfecciona el entendimiento. Es pasivo porque pasa de la potencia al acto. Esto se demuestra de la siguiente manera. Como dijimos anteriormente, el entendimiento tiene una operación que recae sobre el ser en general. Por lo tanto, se puede deducir si el entendimiento está en acto o en potencia, analizando su actitud con respecto al ser en general. Hay un entendimiento que en relación con el ser universal es como el acto de todo el ser. Este es el entendimiento divino, que es la esencia de Dios, en quien preexiste de forma originaria y virtual todo el ser como en su causa primera. Por eso el entendimiento divino no está en potencia, sino que es puro acto. El entendimiento divino no está en potencia, sino que es puro acto. Por su parte, ningún entendimiento creado puede estar en acto con respecto a la totalidad del ser universal, ya que se requeriría que fuese infinito. Por eso, todo entendimiento creado, por el hecho de serlo, no está en acto con respecto a todo lo inteligible, sino que se relaciona con ello como la potencia con el acto. Se relaciona con ello como la potencia con el acto. La potencia está referida al acto de una doble manera. Hay una potencia que está siempre perfeccionada por su acto. Se trata de la materia de los cuerpos celestes, como dijimos. Hay otra potencia que no siempre está en acto, sino que pasa de la potencia al acto. Se trata de lo sometido a la generación y corrupción. Por su parte, el entendimiento agente está siempre en acto con respecto a lo inteligible, debido a su proximidad al primer entendimiento. Por su parte, el entendimiento humano, el último en orden de los entendimientos y el más alejado de la perfección del entendimiento divino, está en potencia con respecto a lo inteligible. Y al principio es como una tablilla en la que nada hay escrito, como dice el filósofo en el tercer libro de Ánima. Esto resulta evidente por el hecho de que en un principio estamos solo en potencia para entender y luego entendemos en acto. Así pues, resulta evidente que nuestro entender es un cierto padecer, según el tercer sentido de pasión. Consecuentemente, el entendimiento es potencia pasiva. Entonces, aquí establece algunos principios fundamentales. El entendimiento creado nunca está totalmente en acto respecto de lo inteligible porque es creado, ya porque pertenece a una esencia limitada que no está totalmente en acto. La esencia finita es siempre de algún modo potencial respecto del ser, porque no lo realiza totalmente. Aún en la visión de Dios, lo que decía antes. Bueno, en la visión de Dios el entendimiento creado está totalmente en acto, pero por pertenecer a una esencia que no está totalmente en acto porque no realiza todo el ser, es la esencia del ángel o del hombre, por eso el entendimiento finito tiene un acto pero limitado, podríamos decir, respecto de Dios. No es totalmente el acto divino, es distinto, es un acto de la criatura, aunque con ese acto de la criatura entiende
todo Dios entiende a Dios, o sea, el ser mismo actualiza el entendimiento. El ser que es infinito de Dios actualiza el entendimiento. O sea, le quita la potencialidad al entendimiento, pero ese acto del entendimiento en cuanto pertenece a la criatura no es el mismo que el de Dios, es distinto que el de Dios. Por un lado es infinito, por otro lado no es infinito. Es infinito en cuanto se refiere a Dios, no es infinito en cuanto pertenece al sujeto. De otra manera el sujeto desaparecería. Él no estaría el acto. Entonces, después se establece la pirámide de los entes invertida, desde lo más perfecto, lo más amplio, hasta lo más imperfecto. Hay potencias que están siempre en acto, siempre perfeccionadas por el acto. Bueno, esta es la materia de los cuerpos celestes. El entendimiento angélico también está en acto, siempre es potencia, pero siempre actualizada por el acto. En cuanto es creado, está actualizado por el acto. El entendimiento angélico no tiene un momento en que no conoce y después pasa a conocer. Por su parte, el entendimiento humano es el último y este sí pasa a conocer. Está en potencia y pasa al acto. En manera semejante a cómo sucede con las cosas materiales que pasan de la potencia al acto. Al principio es como una tabla en la cual no hay nada escrito, como dice el filósofo en el tercer libro de Ánima. Esto resulta evidente por el hecho de que en un principio estamos solo en potencia para entender y luego entendemos en acto. O sea, hay una demostración empírica de este hecho, justamente porque hay muchas cosas que no entendemos y después las entendemos. Tenemos experiencia de que pasamos de la potencia al acto en el entender. En el artículo 3 si hay o no que poner un entendimiento agente. Bueno, este entendimiento está en acto, no es el mismo que el otro. El otro está en potencia, es el que entiende, está en potencia, pasa de la potencia al acto. Este, en cambio, está en acto. Como dice el filósofo en el tercer libro de Ánima, como ocurre en cualquier naturaleza, también en el alma hay algo por lo que ella puede hacerse todas las cosas y algo por lo que puede hacerlas todas. Por lo tanto, hay que admitir un entendimiento agente. Hay una parte actual en el alma que hace entender. Es como si el entendimiento angélico estuviese desdoblado en el hombre. El entendimiento angélico por una parte es potencia, por otra parte es acto, porque los inteligibles están en acto en el entendimiento angélico. En el hombre no están en acto, pero tiene un principio que sí está en acto, y este es el entendimiento agente. O sea, el entendimiento agente es paralelo a las especies inteligibles que están en acto en el entendimiento angélico. El cual a su vez desdobla el entendimiento divino, porque en el entendimiento divino todo es acto. El entendimiento es
el mismo acto de entender, como ya dijo Aristóteles. Ahora, el entendimiento agente no hace entender directamente al entendimiento posible sin que intervengan las imágenes, los conocimientos sensitivos. Solo de esta manera el entendimiento agente forma las especies con las cuales se entiende el entendimiento posible. Es decir, que de algún modo las tiene en sí mismas. Tiene la participación de las ideas o de las ejemplares de las especies, pero no las especies mismas. Si tuviera las especies mismas, no haría falta el conocimiento sensitivo. Platón opina que no hay necesidad alguna de un entendimiento agente que haga las cosas inteligibles en acto, sino quizás para otorgar luz inteligible a quien entiende, como diremos más adelante. Pues Platón sostenía que las formas de los seres naturales subsisten sin materia y consecuentemente son inteligibles en cuanto tales, puesto que una cosa es inteligible en acto por el simple hecho de ser inmaterial. Así las llamaba especies o ideas, de cuya participación afirmaba que se forma la materia corporal, de manera que los seres individuales quedan constituidos en sus propios géneros y especies. También nuestros entendimientos, a fin de poder conseguir el conocimiento de los géneros y especies de las cosas. Pero porque Aristóteles no admite que las formas de los seres naturales subsistan sin materia, y porque las formas que existen en la materia no son inteligibles en acto, se concluye que las naturalezas o las formas de las cosas sensibles que entendemos no son inteligibles en acto. Pero nada pasa de la potencia al acto a no ser por medio de algún ser en acto, como el sentido está en acto por lo sensible en acto. Veamos entonces el entendimiento agente ocupa el lugar de las ideas de Platón. Para Platón las ideas eran suficientes para entender. Las ideas separadas de las cosas eran suficientes, sea para que las cosas existan, sea para que el entendimiento entienda. Ahora, Aristóteles negó que existan las ideas. Para Aristóteles las ideas están o en el entendimiento divino o en el entendimiento humano o en las sustancias separadas, pero no están como algo que subsiste en sí. Además, las ideas están como forma de la materia en las cosas materiales, pero ya no son más ideas, son las formas. Entonces, ¿cómo se entiende para Aristóteles? Las formas de las cosas sensibles no están como inteligibles en acto. La forma de un gato, que es el alma del gato, no está en acto de ser entendida. No. Y por tanto no está en el entendimiento. La forma del gato es particular de ese gato.
no es inteligible en acto. Porque el entendimiento siempre entiende lo común. ¿Por qué entiende lo común? Porque lo común es lo uno, y lo uno es el ser. El entendimiento entiende el ser. Ahora, el gato particular no es un ser en el sentido pleno del término, por eso tiene materia. Es ser, sí, pero lo que tiene de ser le viene del acto, que es la forma, y la materia reduce ese ser, porque es potencia de ser, no es acto, es potencia. Entonces, el gato no es así inteligible. ¿Por qué no es inteligible? Porque no es ser en el sentido pleno, porque no es uno. En el sentido, por eso hay muchos gatos. En este aspecto, Aristóteles sigue siendo platónico, o sea, entender es siempre captar el ser y lo uno. Pero las cosas materiales no son ser en sentido perfecto, ni tampoco unas en sentido perfecto, están multiplicadas. Por eso dice el mismo Aristóteles que el principio de la individuación, que es la multiplicación, es la materia. La materia hace que no haya un solo ente material, sino muchos, y todos imperfectos. Ninguno de estos entes realiza totalmente la esencia, porque todos son materiales. No solo no la realiza cada una, sino que el mismo ente no la realiza del todo mientras existen, porque los entes se generan y se corrompen, los entes materiales. Entonces no tienen una perfección ni siquiera permanente, aunque sea parcial. Entonces nada pasa de la potencia al acto, a no ser por medio de algún ente en acto, como el sentido está en acto por lo sensible en acto. Lo sensible en acto es la cualidad sensible que se hace sensible porque está el medio. La luz hace que el color sea visible en acto y esté captable, que sea captable por el sentido. Así pues, era necesario admitir en el entendimiento una facultad que hiciera las cosas inteligibles en acto, abstrayendo las especies de sus condiciones materiales. Aquí radica la necesidad de admitir el entendimiento agente. O sea, el entendimiento agente abstrae, ¿qué quiere decir? Que separa la forma de la materia. Se queda con la forma. Aunque a esa forma se le une una materia inteligible, como dice San Tomás comentando a Boecio, por ejemplo, las ciencias naturales consideran la materia inteligible. Porque el gato no es entendible si no se refiere a la materia, pero la esencia del gato que está en la mente está separada de la materia, eso es el problema. Ahora, ¿cómo está separada de la materia? Por el entendimiento agente. ¿Y cómo hace el entendimiento para separar la esencia de la materia? La tiene que elevar o perfeccionar. Porque como está en el gato particular y en la imagen del gato particular que recibimos por los sentidos, está unida con la materia, la forma. En cambio, el entendimiento agente le da un acto superior a la materia y al que tiene en la materia, superior al acto como unido a la materia.
abstraer, entonces, no quiere decir sacar. No es que la cosa que se entiende, que el objeto inteligible ya está ahí y el entendimiento lo saca de las imágenes. Porque en las imágenes, que a su vez hacen conocer la cosa particular, sensiblemente no está en acto lo inteligible, lo tiene que hacer inteligible el entendimiento agente. Ahora, ¿para qué sirven las imágenes? Las imágenes sirven para que conozcamos la realidad particular, justamente, porque las esencias que conocemos proporcionadamente están en la realidad de las cosas materiales particulares. Si no estuvieran las imágenes, esas ideas que tenemos no se referirían a la realidad. Porque en la realidad lo que existe con la materia. Y es captable por las imágenes porque existe con la materia. Por eso es necesario que estén las imágenes. Si no estuvieran las imágenes, caeríamos en un idealismo. O sea, conoceríamos las ideas o tendríamos las ideas, pero a través de las ideas no conoceríamos las cosas. Simplemente estarían las ideas. Ahora, el problema es que esas ideas, si están separadas de las cosas materiales, no corresponden a nada. Porque la idea de gato siempre corresponde a los gatos que existen. La idea de gato no tiene sentido si no hay gatos. La idea de gato hace conocer los gatos. Pero para que la idea de gato haga conocer los gatos, tiene que estar unida con las imágenes. Porque son las imágenes las que alcanzan las cosas particulares. Las cuales, más precisamente, las cualidades de las cosas particulares. Cualidades sensibles de las cosas particulares. Cuando yo conozco algo que sea poseo. Yo conozco la idea de gato. Bueno, propiamente conozco los gatos. Conozco los gatos a través de la idea de gato, que está presente en mí. Veo un gato, cuando mi inteligencia entiende la esencia del gato, en realidad está entendiendo ese ejemplar que yo tengo en el intelecto agente, con ocasión de que se me presente esa imagen. No, propiamente lo que entiendo es el gato. O sea, con la idea de gato entiendo los gatos. Pero entiendo los gatos de una manera que no es total, tiene que ser completada por el conocimiento sensitivo. Si no está el conocimiento sensitivo, no entiendo los gatos. Porque la idea de gato sola, que no corresponde a ningún gato, en primer lugar no hace conocer nada. En segundo lugar no existe. Porque la idea de gato corresponde siempre a los gatos. Lo que sí preexiste en mí es la participación de la idea de gato que está en el entendimiento divino. Y eso preexiste en el entendimiento agente. Pero no es la idea de gato, sino la participación de la idea de gato que está en Dios. Y porque tengo esa participación, entonces se puede formar la idea de gato por la cual entiendo. O sea, por un lado es algo más alto que las ideas lo que tengo. Por otro lado es inferior a las ideas porque no están las ideas. Es solo participación de algo más alto que produce las ideas.
Comparando con los ángeles, en Dios hay una transmisión de la luz con las ideas mismas. Se producen las ideas en los ángeles. Cuando Dios los crea, les pone las ideas. En cambio, en los hombres no les pone las ideas. Les pone una participación de las ideas divinas, con la cual se pueden formar las ideas. En cambio, a los ángeles les pone una participación de las ideas divinas que ya son ideas, pero ideas angélicas. Bueno, no sé. No termina de entender, quizá. Bueno, es difícil esto, porque los manuales tomistas tampoco lo explican bien. La cuestión 11 de Veritate, Santo Tomás habla sobre las semillas de la ciencia. ¿Es esa la observación? Sí, eso viene de San Agustín, sí. Aquí también dice que conocemos todo en las razones eternas, más adelante, en la cuestión 84, artículo 5. Entonces, hay un entendimiento agente, este está en acto, es potencia activa. El entendimiento posible es potencia pasiva. Lo que está en acto obra, por eso. Bueno, el siguiente artículo explica que el entendimiento agente es algo del alma. Esto se contrapone a las interpretaciones aristotélicas de Aristóteles que hicieron algunos filósofos árabes y algunos también en el Renacimiento, que se alejaban de la de Santo Tomás. Por ejemplo, Alejandro de Afrodisia, Averroes, Avicena, ponían un entendimiento separado. El entendimiento agente es como, no es el mismo en cada uno. Perdón, no es uno para cada uno, es el mismo para todos. El entendimiento agente, bueno, San Tomás en este caso es importante notar la frase que pone de Aristóteles, que dice literalmente: es necesario que en el alma se den estas diferencias. Aristóteles dice: es necesario que en el alma se den estas diferencias. O sea, entendimiento posible, entendimiento agente. Está hablando del alma, no está hablando de algo fuera del alma. El entendimiento agente del que habla el filósofo es algo propio del alma. Para demostrarlo hay que tener presente que por encima del alma intelectiva humana es necesario colocar un entendimiento superior del que el alma recibe la facultad de entender. Pues todo lo que participa de algo, lo que es móvil y lo imperfecto, exige siempre con anterioridad algo que tiene por esencia dicha realidad y que es inmóvil y perfecto. El alma humana es llamada intelectiva por participar de la facultad intelectual.
Prueba de ello lo tenemos en que no toda ella es intelectiva, sino solo en parte. Además, llega al conocimiento de la verdad con la argumentación, mediante el discurso y el movimiento. También tiene una inteligencia imperfecta. Ya sea porque no llega a entenderlo todo, ya sea porque en lo que entiende pasa de la potencia al acto. Por lo tanto, es necesaria la existencia de un entendimiento más alto que ayude al alma a entender. Es necesaria la existencia de un entendimiento más alto que ayude al alma a entender. Porque es un entendimiento imperfecto, por eso hace falta el entendimiento agente. El alma es intelectiva porque participa de la facultad intelectual, no la tiene en sentido pleno. Así como las cosas materiales participan del ser y no lo tienen en sentido pleno. Justamente porque el entendimiento del hombre pertenece a una cosa material, que es el hombre. El entendimiento agente es interesante aquí. No ayuda solamente a entender en el sentido de la simple aprehensión, la primera operación de la razón, sino que ayuda a razonar. Ayuda a hacer juicios y ayuda a hacer razonamientos. Aquí dice que como es imperfecta, razona. Y no lo entiende todo. Por eso este entendimiento ayuda a entender. El entendimiento agente interviene en las tres operaciones de la razón, no solamente la primera. O sea, también en el juicio, también en el razonamiento. O sea, el que mueve el razonamiento es el entendimiento agente. Porque el motor hace pasar de la potencia al acto. Si no, el alma no razonaría. No tendría energía para moverse, por decir así. O sea, el entendimiento agente hace de primer motor. Algunos sostuvieron que este entendimiento sustancialmente separado es el entendimiento agente, que esclareciendo las imágenes las hace inteligibles en acto. Pero aún suponiendo que dicho entendimiento agente separado exista, siempre será necesario admitir en la misma alma humana una facultad participada de aquel entendimiento superior, por la que haga a las cosas inteligibles en acto. Asimismo decían que en los otros entes naturales perfectos, además de las causas agentes universales, hay energías propias congénitas a cada uno de ellos, derivadas de los agentes universales. Pues no sólo el sol engendra al hombre, sino que en el hombre hay capacidad para engendrar al hombre. Y esto mismo sucede en los demás animales perfectos. Entre los seres inferiores, nada es más perfecto que el alma humana. Por lo tanto, es necesario decir que en el alma hay una energía derivada del entendimiento superior, por la que es posible iluminar las imágenes. Iluminar las imágenes. Esto es una analogía con lo que sucede en el sentido, sobre todo en la vista, por la luz. Las cualidades sensibles, en este caso los colores, son visibles en acto.
de manera semejante, pero más perfecta, hay una luz inteligible que hace que las formas sean inteligibles en acto. O sea, que sean proporcionadas al entendimiento. Que lo puedan actualizar. Porque si son inferiores al entendimiento, no lo pueden actualizar. Porque es verdad que el entendimiento está en potencia, pero también es verdad que es inmaterial el entendimiento. Es una potencia inmaterial. En cambio, si las formas están unidas a la materia, en algún aspecto son inferiores al entendimiento porque son materiales. Esto lo sabemos por experiencia, pues cuando observamos que las formas universales las abstraemos de sus condiciones particulares, y en esto consiste poner en acto lo inteligible. Las abstraemos, quiere decir las separamos. A un ser nunca le corresponde una acción si no es por algún principio formalmente presente en él, tal como dijimos anteriormente al hablar del entendimiento posible. Por lo tanto, es necesario que la energía que es principio de esta acción sea algo propio del alma. Así Aristóteles compara el entendimiento agente a la luz, que es algo que se recibe en el aire. O sea, el alma no entendería si no estuviese el entendimiento en acto, si no tuviera energía porque está en acto. Así Aristóteles compara el entendimiento agente a la luz, que es algo que se recibe en el aire. Platón, como dice Temistio en el comentario al tercer libro de Ánima, comparó con el sol el entendimiento separado que infunde su luz en nuestra alma. Pero eso es Dios, o sea, Dios ilumina el intelecto a la gente para que él pueda iluminar a su Sí, la luz del entendimiento agente viene de Dios. La luz del entendimiento agente viene de Dios. Bueno, no sé si vale la pena que siga, porque es un tema demasiado importante y si no hay nadie. No, está bien. Por ahí lo retomo otra vez. Porque si no lo escuchamos solo. Y es el tema más importante de todo. Pero cuando se habla en la clase sobre ese principio, que ahora no me acuerdo que nada puede ser que Sí. nada. Ah, y en el intelecto que algo. Sí. Sí. Pero Por eso, ese principio no es verdad plenamente, ni principalmente. claro, pero cuando necesita el conocimiento sensitivo, en ese sentido es verdad. Sí, pero no es verdad que nada de lo que está en el intelecto vino, nada viene de fuera de los sentidos, porque en ese caso no habría más que cualidades sensibles en el entendimiento. Ese es un principio empirista, propiamente hablando. Para los empiristas es así porque el entendimiento no tiene una naturaleza diferente de la de los sentidos.
pero ¿en qué momento la metafísica es parte de la experiencia? Sí. ¿En qué momento hace esa separación al punto en que pone algo en el intelecto? Bueno, ya hay una separación en cualquier ciencia, porque en cualquier conocimiento de la realidad material que sea verdaderamente intelectual, hay una separación de la materia. Ahora, después hay otra separación más que la de la metafísica, que es la que a veces Sandorma llama separatio, que es una separación total. Sí, pero también habla que cuando en el primer y segundo grado de abstracción es propiamente el hombre el que hace el dirigible, pero como que en la separación hay no es que hace el dirigible, sino como que lo recibe, como que hace una participación. Eso. Bueno, es separación en la consideración del entendimiento, no que el entendimiento separe algo, sino que el entendimiento se separa de lo material para alcanzar lo que está separado de lo material. Porque eso que está separado de lo material ya está en acto. El ente ya está en acto. De otra manera, el ente se perfeccionaría porque lo conoce. El ente como ente. Algo de eso hay en las operaciones de las ciencias naturales, o sea, del conocimiento de las cosas materiales. Sí hay un perfeccionamiento que se da del ente, pero es un perfeccionamiento no del ente como ente, sino de las especies de las cosas naturales, físicas, en la mente humana, que por otra parte no significa un perfeccionamiento de la realidad externa, material. El perfeccionamiento se da en la mente humana. Pero cuando se trata de conocer el ente, la verdad, uno, Dios, el alma, etcétera, las personas, todo eso no se pone en acto porque el entendimiento lo conozca, sino que ya está en acto. En sí está en acto. En la realidad está en acto. El ente no se hace porque el hombre lo conozca. El ente como ente. Sino que el hombre lo conoce porque ya está en acto. Más aún, esa es la base de todo otro conocimiento. Sí, porque cuando conoce ya un ente particular, se está conociendo El ente, claro.